En el día de hoy vamos a ver el régimen de caja y el régimen de lo devengado. ¿Cuál es la diferencia? Les habla Juan Ramón Báez de finanzaenlapráctica.com. Bueno, cuando hablamos de régimen de caja y régimen de lo devengado, muchas veces tenemos que destacar que no todas las veces se le da la importancia debida a la gestión financiera de un negocio. Este debería ser un área de fundamental atención. Bueno, una evaluación correcta del área de gestión financiera va a permitir a la empresa realizar una buena evaluación en primer lugar, del funcionamiento operativo de la empresa, o sea, las operaciones de compra y venta. También va a permitir administrar adecuadamente el flujo de caja. Y también, por último, medir el resultado económico de una empresa. Entonces, aquí estamos hablando de funcionamiento operativo, flujo de caja y resultado económico. Todo esto va a permitir a la empresa determinar la situación económica y financiera real de la misma. Continuando con este tema, podemos destacar que para analizar, o sea, el gestor financiero, para analizar una empresa, tiene a su disposición dos enfoques. El enfoque del régimen de caja y el enfoque del régimen de lo devengado. Vamos a tratar de entender bien este tema, cada una de ellas, y ver la diferencia que existe entre estos dos regímenes. Comenzamos entonces con el régimen de caja. El régimen de caja resulta más fácil de ser implementado. Y tal vez por esa razón es el más común de encontrarse en las empresas, principalmente en las pequeñas empresas. Cuando hablamos del régimen de caja, las dos operaciones, los ingresos y los gastos, se registra en el momento de recibir los respectivos ingresos y en el momento de cobrar, o sea, de pagar los gastos. Consecuentemente, el régimen de caja es utilizado para elaborar una herramienta fundamental que se llama flujo de caja. Bueno, continuando con este mismo régimen, para poder hacer una mejor distinción, vamos a suponer una compra de un determinado bien realizado en cuotas. Es decir, en ese caso, en el momento de la compra, se registra el cobro de la entrada o la primera cuota. Las demás cuotas entonces se postergan, se va registrando a medida en que están venciendo. Esto funciona para los cobros y también para los pagos. También si realizamos una compra a plazo, entonces
en el momento de realizar esa compra se registra el pago que se realiza en concepto de la primera cuota y el resto también se va registrando la medida en que vence esas cuotas. Eso sería finalmente el régimen de caja. Bueno, ahora pasamos al régimen de lo devengado. Como podemos ver, el régimen de caja es muy simple, ¿verdad? Ahora, el régimen de lo devengado es un poquito más complejo y es muy utilizado por las empresas, ¿verdad? Principalmente en empresas medianas y grandes, ya que esas empresas ya tienen un departamento contable bien estructurado. Bueno, para poder diferenciar el régimen de lo devengado del régimen de caja, podemos decir que en el caso del régimen de lo devengado, los ingresos por ventas y los gastos se registran en el momento de su ocurrencia, o sea, independientemente de que se está pagando o cobrando. Un ejemplo sería el de recibir la factura de servicios públicos. Cuando se recibe esa factura, se registran esos gastos por un lado y la deuda por otro lado. Ese es el régimen de lo devengado. O, por otro lado, cuando se realiza una venta, en el momento de entregar esas mercaderías, entonces se registra esos ingresos, independientemente de que se haya cobrado o no. Bueno, para el régimen de lo devengado se utiliza en la contabilidad para elaborar el estado de resultado del ejercicio. O sea, a través de este estado vamos a conocer los ingresos devengados o realizados, los gastos devengados y por último vamos a tener una idea de cuánto la empresa ganó o perdió contablemente. Aquí, como mencionábamos, ¿verdad? Como resumen, podemos decir que con el régimen de lo devengado, las ventas y los gastos se registran en el momento de su ocurrencia. Así, en el caso del ejemplo anterior, cuando se hace una compra o una venta en cuotas, se va a registrar totalmente en el momento de la venta todos los ingresos previstos por esa venta. Y lo mismo para los gastos. Bueno, entonces aquí ya podemos notar la diferencia que existe entre el régimen de lo devengado y el régimen de caja. O sea, cuando hablamos de régimen de caja, nos referimos a ingresos y gastos registrados ya cuando se produce el cobro o el pago. Cuando hablamos de régimen de lo devengado, los ingresos y gastos se registran en el momento de su ocurrencia. Bueno, aquí, antes de terminar, quiero llamar la atención por una sencilla razón de que para la implementación del régimen de lo devengado precisamos, ¿verdad?, tener un departamento o una contabilidad bien estructuradas, por un lado, y por otro lado tenemos que registrar todas las transacciones de ingresos y gastos. Esto es una observación que hago en razón de que normalmente la contabilidad para las pequeñas, micros, inclusive las medias empresas, tienen un carácter meramente impositivo, o sea, solamente para atender los requerimientos del fisco
Y por obvias razones, los empresarios son tentados a no registrar, por un lado, sus ingresos, totalmente sus ingresos, o sea, para pagar la menor cantidad posible de impuestos, o, por otro lado, muchas veces registran todos sus gastos y parte de sus ingresos, de tal forma a no pagar el impuesto a la renta correspondiente. Bueno, esto entonces, como mencionábamos, el estado de resultados, debido al impacto que ejerce la parte impositiva, está sujeto a manipulaciones. Esta situación no se da cuando preparamos el flujo de caja, porque ahí no hay ningún incentivo para no registrar los ingresos y los gastos, ya que el estado de flujo de efectivo se prepara principalmente para fines de tomar decisiones financieras. Bueno, entonces esto es un llamado de atención que estoy dando, y esta es la razón de que muchas empresas no saben si está ganando o perdiendo, ya que está trabajando con el régimen de lo devengado, que no está registrando totalmente sus ingresos y sus gastos. No sé si con esto quedó claro las principales diferencias entre el régimen de caja y régimen de lo devengado. Cualquier cosa, me gustaría que ustedes dejaran en los comentarios sus dudas y nosotros le vamos a responder. Por otro lado, en los comentarios también ustedes van a encontrar un link, o sea, un enlace que le va a llevar a una página donde ustedes pueden descargar un ebook que elaboré sobre flujo de caja. Gracias, señores.